el punto con al que quiero llegar y quiero concluir. La identidad del petróleo con la confianza de México como un país capaz de enfrentar retos tecnológicos y económicos de envergadura es algo que no tiene ninguno de los otros países en donde hay petróleo y hay compañías estatales. Se dice, pero si en Noruega Statoil acepta capital privado, sí, pero Statoil es otra cosa. Los noruegos nunca tuvieron que luchar contra nadie para hacer de su petróleo algo suyo. Salió solito en el Mar del Norte, bueno, y tenían una burocracia muy buena, por cierto, nada corrupta, ideada por uno de los héroes de la guerra contra los alemanes, un abogado que es una figura fantástica, fue partisano, etc. Y cuando llega el momento de hacer el estatuto para el petróleo noruego, él se encargó de hacerlo de tal manera, porque para eso era buen abogado y patriota, de que no se permite, no hay posibilidades de corrupción allí. Aquí en México sí, porque era necesario obtener el apoyo del sindicato. Es más, el sindicato le pidió al general Cárdenas desde el principio que dejara el petróleo como suyo, como del sindicato. Suyo de él, no suyo de nosotros. El general Cárdenas se opuso, logró oponerse, pero no dejó de pagar parte de esa decisión, dándoles a los líderes sindicales las posibilidades de muy buenos sueldos, prestaciones y aumento en la planta. Aumentaron los empleos. El petróleo no es una zona que sea de intensidad de mano de obra, pero pareciera, por el montón de obreros que tiene, algunos de los cuales no hacen absolutamente nada, porque la parte de marinos, por ejemplo, de Pemex, como se contratan por otra parte los buques, pues están allí, son tripulaciones que no tripulan y no pueden hacer otra cosa porque por contrato solamente pueden tripular barcos. Como no hay barcos para ellos, pues ahí están. Es algo surrealista, pero el meollo de la cuestión, lo que se podría hacer si hubiera estadistas y no políticos, si hubiera la visión de futuro y no nada más de presente, no nada más de vamos a abrirla y que llegue la inversión y que salve a Peña Nieto, sino al país, si hubiera esa decisión, entonces lo que había que combatir es la corrupción. Ese es el enemigo, y vaya que sí sería reto, y eso sí sería de estadistas. Vamos a acabar con la corrupción. En el sindicato de trabajadores de la educación lo que se hizo fue meter a la cárcel a la cabeza, a el Baester, para que el resto del sindicato obedeciera. Aquí también, te lo digo a ti, Pedro, para que lo entiendas, Romero de Champs, no hagas nada que pueda interferir, pero no te vamos a tocar. El objetivo sería tocarlo, a él, al sindicato, a toda la línea de mando de Pemex. Ese sería el gran reto, y que Pemex siga siendo mexicano, no tanto porque sea particularmente importante en sí, si los noruegos pueden admitir asociación con empresas privadas, si Petrobras lo puede hacer, pero porque nosotros tenemos una historia única en el petróleo, porque está perfectamente engarzado lo político, el nacionalismo, que es una palabra que ahora no les gusta a muchos de mis colegas. Nacionalismo, eso ya es algo de moderno, estamos globalizados. Creo que el nacionalismo le hace mucha falta a México, y le hace falta, y con eso termino, porque estamos como vecinos del país más nacionalista del orden. No hay nadie más nacionalista que Estados Unidos. Si ustedes analizan el discurso norteamericano, siempre en cualquier discusión importante ponen los padres fundadores, que nos dieron la patria, la independencia, y se van a la historia hasta el siglo XVIII. Y el destino especial, ya no hablan del destino manifiesto, pero abajito de todo, somos la nación indispensable. Lo dijo, ya no sé si
Clinton esposo o Clinton esposa, pero uno de los dos lo dijo: Estados Unidos es la única nación indispensable en el mundo. Todas las demás podemos dispensarlas, pero Estados Unidos no, porque es el centro sin él se viene abajo la estructura mundial. Nosotros estamos frente a un país soberano, el más soberano de la tierra, el que no tiene que justificarse ante nadie por sus decisiones. Nosotros podemos tomar algunas decisiones, y muy poquitas, y tenemos que justificarnos. Y ahí está la iniciativa Mérida, para ver que nos vengan a vigilar, porque somos incapaces de, por nosotros mismos, dirigir nuestro ejército, nuestra policía, nuestro sistema judicial. Necesitamos que ellos vengan. Bueno, el petróleo se desarrolló como industria y actividad a partir de 1938, identificando, tras una movilización social, a la identidad de México con el éxito del petróleo. Y ahora lo que proponen con esta reforma es decir: no podemos. Honestamente, no podemos. La tecnología para ir al tesorito que está ahí abajo, no, es mucho. Nosotros nada más podemos en aguas someras, y si no hay agua, mejor. Porque no hay agua, porque si hay charcos ya tenemos dificultad. A tales profundidades, no, hombre. Si eso es para estas compañías, estas sí saben. Además, ellos tienen los recursos. Nosotros nada más tenemos recursos para comprar un astillero quebrado en Galicia. Bueno, no, tenemos recursos para ir a la Argentina, pero estas son cosas peccata minuta. El gran reto, el reto enorme, que ya sé que no lo vamos a poder, ya ahorita yo ya no espero nada más que venga la reforma, ya está pactada. Ya está el PRI y el PAN. El PAN con su plato de lentejas bíblico, por unas lentejitas que va a ser su reforma política, porque tengan ese IFE grandotote y algunas otras cosas, van a apoyar la reforma energética. El PRI la apoya porque apoya cualquier cosa. El PRI no tiene ideología, tiene mentalidad, y la mentalidad es la de aceptar la disciplina frente. Ya volvió el centro, por fin, después de 12 años tienen un centro real, el presidente. Entonces, lo que el presidente diga, pues eso se hace, y listo. Y el PRD, que Dios los perdone, entre que sí, entre que no, sí, no, pero miren, es que, no, quién sabe. El llamado es a movilizar a la sociedad mexicana. Yo creo que se va a movilizar una parte. Creo que tenemos la obligación de movilizarnos, pero no estoy seguro de que ganemos. Entonces, por lo menos para que no se diga que como borreguitos aceptamos. Pero ahora que viene el 12 de diciembre y el 24 y el Año Nuevo y los Reyes, es cuando va a pasar la reforma. El palo lo van a dar. Dios quita esos palos, la sociedad puede quitar el palo dado, no lo sé. Pero lo que puedo concluir antes de que queden mis 30 minutos es que se va a ir uno de los elementos de identidad, de orgullo, de orgullo. ¿De qué podemos estar orgullosos los mexicanos? ¿De nuestra calidad educativa? Y lo digo en la UNAM, pero lo digo por todos, por el Colegio de México, por cualquiera. Nuestro sistema de justicia, hombre, qué sistemota, por la honestidad de nuestro servicio público. ¿En qué podemos basar nuestro orgullo como mexicanos? ¿En qué? Es una pregunta. Podría ser en lograr que el petróleo fuera nuestro, para nosotros, dirigido por nosotros, para nuestras propias necesidades, y listo, con un contenido político enorme que tiene importancia económica y que hay que tener en consideración la economía, sí, pero no por encima de un valor mucho más interesante,
que se logró con el general Cárdenas, lo logramos, era impensable. Incluso cuando el general Cárdenas empieza su gobierno no se había propuesto esto, la coyuntura internacional, la Segunda Guerra que se venía encima, el New Deal, la presidencia de Roosevelt, las estrellas se conjugaron y la voluntad del general Cárdenas, que ese sí era estadista. Y yo creo que es el único estadista.